introducción, primera articulación, arranca nuestra música y llega el fin. Hola músicos y músicas que andan por ahí, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender algunas nociones básicas de instrumentación para adentrarnos en el mundo de los arreglos instrumentales y más específicamente para crear un acompañamiento para una canción propia o para un cover que estemos haciendo. En todos los tutoriales que tengan que ver con esto voy a trabajar con Guitar Pro, porque me parece que es el software de edición de partituras más cómodo a tal fin. Obviamente que la inmensa mayoría de la gente usa Sibelius, pero el sonidito de la batería, el sonidito de la guitarra dejan bastante que desear y me parece que Guitar Pro es un poco más práctico y un poco más sencillo de usar. Bueno, vamos a arrancar creando un pequeño arreglo para 3 instrumentos. Acá tenemos una batería, un bajo y una guitarra. Una suerte de power trio. Vamos a escribir en la batería el acompañamiento más básico de una batería, ¿no es cierto? Todos hi-hats arriba y una oscilación entre bombo y redoblante. Este cuadradito que hay acá en Guitar Pro es el cursor. Me voy a donde está el hi-hat y aprieto Enter, ¿no es cierto? Para un tutorial más detallado de cuáles son los atajos de teclado más cómodos para trabajar con Guitar Pro, pueden ir a un tutorial que hice sobre eso. Pero bueno, flechita para el costado y lo rellenamos hasta que se llene el compás. Después vamos al lugar del bombo y redo. Doble clic en el pentagrama, seleccionamos todo lo que hay dentro del pentagrama, copiamos, pegamos. Podemos elegir la velocidad, ¿no es cierto? Puede ser más lento o más rápido. Pero vamos a dejar esta velocidad que me gusta más. Bueno, vamos a la guitarra. ¿Cómo escribimos una guitarra en Guitar Pro? Tengo entendido que se puede grabar encima. Yo todavía no aprendí cómo se hace eso, así que vamos a hacerlo de una manera bien mecánica, bien clásica, a la vieja usanza, que nos va a permitir ver un poco más esqueléticamente cuál es la función de la guitarra dentro de la textura, ¿no es cierto? Si apretamos Control y F6, tenemos el panel instrumental. Vamos a escribir un Do mayor. Usemos todas las cuerdas, estaría en segunda inversión, pero bueno, no importa, no nos interesa eso ahora. Y ahora vamos a darle un ritmo. Copy paste, paste, unos cuantos acá, y le doy ese ritmo típico de canción que todos tocamos cuando empezamos a tocar la guitarra. Chin, chicun, chicun, chin, chicun, chicun. Ligamos. Vamos a hacer doble clic para que se reproduzca solamente eso. Bueno, muy robótico, ¿no es cierto? Un truco que he aprendido y que utilizo con bastante frecuencia es quitar algunas de estas notas. Por eso no era tan importante lo de la inversión, ¿no es cierto? Porque cuando vamos rascando la guitarra, a veces suenan un poquito más las cuerdas de arriba, a veces suenan un poquito más las cuerdas de abajo, etc. Entonces podemos hacer así, ¿no es cierto? Y a ver, a este le sacamos esta, y a este esto. A ver cómo suena eso. Se va arreglando un poquito, ¿no es cierto? Se va mejorando el sonido. Guitar Pro, como su nombre lo indica, es un programa que tiene muchas funcionalidades para la guitarra, entre ellas el rasgueo. Control y D, rasgueo hacia abajo, Control y U, rasgueo hacia arriba. Vamos a poner un rasgueo, le vamos a poner un rasgueo, y acá podemos elegir el lugar donde va a arrancar, o sea, en este caso sería ahí en ese tiempo, apenas arranca el metrónomo, arranca el rasgueo. Tengamos en cuenta que el rasgueo son microsegundos o milisegundos en los cuales se despliega el acorde. No es como un acorde plaqué del piano que pum y cae, sino trr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 
siempre saber ubicarlo.
Este, como es el primero, inicia en tiempo. El segundo ya puede ser un poquito más largo. Y puede no iniciar el tiempo, puede estar un poquito corrido, ¿no es cierto? Y esa corridez, ese margen de error le puede dar cierta naturalidad también, ¿no? Corto, más largo, y voy viendo si encaja o no. Bueno, bastante para ir recién arrancando. Vamos a hacer una estructura armónica bien básica: do, la menor, fa y sol. ¿Cómo hacerlo rápidamente? Bueno, doble clic, copy, paste. Una vez que estamos en este compás, al cual deberíamos transformar en la menor, vamos al diapasón virtual y nos podemos ir moviendo y cambiando las notas correspondientes. Donde en el acorde de do suena esta cuerda, en el de mi suena esta. Entonces todos esos soles los cambiamos por mi, serían estos dos. Después todos los do se cambian a la, ¿no es cierto? Todos los mi quedan ahí, cambiamos el sol a la. Y arriba queda hecho el acorde. Corroboramos. Lo mismo vamos a hacer con el fa y lo mismo vamos a hacer con el sol. Copy paste y arreglo las notas. Y ahí ya tengo guitarra más batería. ¿Qué hacemos ahora con el bajo? Vamos a hacer algo bien elemental con el bajo. Porque estamos recién arrancando, ¿no es cierto? Todas corcheas. Puedo hacer lo siguiente: copy, paste, selecciono todo, alt, shift y flechita para arriba o flechita para abajo si quiero subir o bajar un semitono. En este caso, flechita para abajo. Tuki, 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 tuki. Y acá para arriba. 1, 2. Vamos a escuchar el bajo solo. Como a mí me parece que eso es bastante aburrido, le vamos a dar una articulación que le aporte un poco de gracia. Vamos a poner unos estacatos acá. Turut, tut, turut, tut, turut. Si uno quisiera escribir correctamente esto en una partitura, tendría que haber una ligadura de acá a acá, una ligadura de acá a acá y una ligadura de acá a acá. Pero al sonido de Guitar Pro no le hace la diferencia y en Sibelius tampoco hace la diferencia, así que nada. Escuchemos la diferencia. Claramente es mucho más interesante, ¿no es cierto? Porque se produce ese agrupamiento, ese fraseo. Hacemos lo mismo de recién, copy-paste, de modo que se pegue también la disposición de los estacatos. Y nos quedaría lo siguiente. Escuchemos bajo con batería. Sumamos guitarra. Y se va armando un primer arreglito interesante, ¿no es cierto? Ahora bien, esto parece medio como crudo, ¿no es cierto? Como una cosa que arranca así muy de repente. Agreguémosle una introducción. Apretamos Control y Insert. Y vamos a meterle una batería que haga
1, 2, 3, 4. Se va refinando la cuestión. Este ahora puede caer directamente en el tiempo. Hagámosle alguna elaboración más. Podemos meterle un acorde de dominante, tenso, que abra como la incertidumbre de la canción y caiga. Tenemos la dominante en este compás. Vamos a copy-paste. Este que está entero. Lo transformamos en una redonda y le configuramos un arpegio lento. Que dure bastante. Y que inicie en tiempo. Y a su vez con un bajo que también le acompaña. Tum. Y un glissandito. Tum. Bueno. Ahora le sumamos el concepto de articulaciones. Esta introducción con estos compases están articulados con esa notita tum, chucum, ¿no es cierto? Prestémosle atención a eso. Si realmente este es como un elemento articulador entre esa pequeña intro y lo que sigue después. Ahora, como esta pequeña composición es justamente muy pequeña, vamos a hacer un copy-paste de estos 4 compases para poder articularlos entre sí. Control, Shift y C para copiar todas las pistas y pegar todas las pistas. Y acá articular. No está articulado, está chum, todo seguido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si acá le ponemos otro redo más? Escuchemos el efecto. Y si además le ponemos un platillo ahí, realmente le da como un respiro al oído, ¿no es cierto? Un compositor muy importante decía que la monotonía genera agotamiento y que el exceso de cambio genera incoherencia. Bueno, entre esos dos polos nos vamos a estar manejando. Este platillo que está acá puede funcionar de la misma manera acá, en esta articulación, ¿no es cierto? Ya tenemos 2 articulaciones. De acá hasta acá y de acá hasta acá. Pegamos el platillo y vemos de qué manera la forma queda un poco más articulada. Primera articulación. Y segunda articulación. ¿Qué nos faltaría ahora? Bueno, el final, que necesariamente tendría que estar también articulado. Se me ocurrió a mí, en este caso, hacer esta primera opción de final y esta segunda opción de final, ¿sí? Arranquemos desde la mitad. Un poquito bruto, ¿no es cierto? Entonces vamos a escuchar cómo sonaría con este otro movimiento que es como un gesto residual del chin, chicun, chiquin, que sería esto, y acá nos queda chin, chicun. Escuchamos la diferencia. Un poquito más estilizado, ¿no? Introducción, primera articulación, arranca nuestra música. Quinto articular, la batería, redo, redo, crash. Segundo redo, redo, crash. Y final. Gesto final, ¿no es cierto?
Bueno, después de esto quisiera hacer una pequeña reflexión respecto de cómo debiéramos estudiar la instrumentación para poder hacer estos arreglos con mayor facilidad, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a tener que conocer es la técnica básica, los gestos idiomáticos más comunes de cada uno de los instrumentos para los cuales vamos a escribir. De más está decir que mientras más instrumentos pueda tocar, más cerca voy a estar de la corporeidad del ejecutante y más fácil me va a resultar escribir algo que después se pueda tocar, ¿no es cierto? Independientemente si después en la tocada voy a usar la partitura o no. Lo que no podemos negar es que hacer un arreglo en partitura nos va a mostrar, nos va a poner en evidencia toda una cantidad de pequeños datos que por ahí, sencillamente tocando y tirando y zapando, no son tan evidentes al oído, ¿no es cierto? Por otro lado, también es verdad que no podemos aprender a tocar todos los instrumentos. De hecho, los arreglistas en general no tocan todos los instrumentos, sino que saben de qué manera escribir. ¿Y cómo saben? Bueno, una de las formas más prácticas, o por lo menos que yo he encontrado, es con una partitura, mirándola y escuchando cómo un intérprete la toca, ¿no es cierto? Sabemos que la partitura muchas veces reduce el fenómeno sonoro y en ese margen que hay entre la reducción de la partitura y lo que hace un intérprete, hay un montón de riqueza que se puede escuchar, que se puede analizar para ver de qué manera un instrumentista reacciona a una determinada escritura. Para esto sirven mucho los videos de técnica que uno puede encontrar en YouTube. Es decir, técnicas y articulaciones básicas de la trompeta, ¿no es cierto? Técnicas y articulaciones básicas del violín. Y muchas veces nos vamos a encontrar con que cosas que se escriben de manera muy similar en instrumentos distintos suenan muy distintos, no solamente un poquito distintos, ¿no es cierto? Bueno, y ni que hablar de las así llamadas técnicas instrumentales extendidas, que bueno, no me voy a meter en la discusión de si son o si no son técnicas extendidas, pero bueno, básicamente hay formas más convencionales y formas menos convencionales de tocar un instrumento, por lo menos en términos pedagógicos, ¿no? Entonces, seguir ese hilo puede ser recomendable, es decir, empezar viendo de qué manera es la técnica más convencional de un instrumento y después abrir el abanico a todo lo experimental y que uno puede llegar a ver, que hay mucho en YouTube, ¿no? Y por último, otra cosa que podemos hacer para estudiar instrumentación es ir a los libros de instrumentación y orquestación o a los libros específicos de técnica, los métodos de cada uno de los instrumentos para los cuales vamos a escribir. ¿Por qué al último ir al tratado de orquestación o al libro de técnica? Y bueno, porque si arrancamos directamente con el libro de orquestación o de técnica, ya se nos empieza a limitar mucho el panorama y nos terminamos creyendo que lo que dice el libro son reglas, cuando en realidad las reglas no son ni más ni menos que la síntesis que nuestro cerebro puede hacer respecto de lo que va escuchando y de lo que va incorporando y de lo que va probando, ¿no es cierto? Pero bueno, también son muy importantes, ¿no es cierto? No despreciemos los libros de técnica. Recomiendo, por supuesto, el Tratado de Orquestación de Samuel Adler, que tiene audios muy interesantes y se puede escuchar mientras uno lo va leyendo y va viendo las partituras. Bueno, pasemos ahora a nuestro segundo ejemplo, en el cual se me ocurrió sumarle un piano. De modo que tenemos batería, bajo, piano, clave de fa, clave de sol y guitarra. No nos olvidemos nunca que el bajo y la guitarra son clave de sol octavada, o sea que está sonando una octava por debajo de lo que está escrito. Pensé también que sea lenta, por lo tanto le puse negra 60 y lo vamos a hacer en mi menor, así un tono mayor y un tono menor. Bueno, empecemos por el piano en este ejemplo. Vamos a usar una textura pianística de las más elementales. Escribimos una octava en mano izquierda, una redonda que agarre todo el compás, y en mano derecha el típico tirum, 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 ¿no? En modo de tríada. Selecciono ese, copy, paste, paste, paste.
Y vamos a incorporar en este un recurso del Guitar Pro que es el LED Ring. Selecciono hasta ahí y le pongo la I. ¿Por qué LED Ring? Bueno, es el pedal del piano, que como Guitar Pro no tiene pedal, tiene el LED Ring que se usa para la guitarra, ¿no es cierto? En la guitarra, cuando tocamos, sencillamente las notas se van acoplando. En el piano, si soltamos una tecla, deja de sonar. Para que quede sonando hay que apretar el pedal. Bueno, ese tipo de cosas, desde las más elementales hasta las más refinadas, hay que conocer para escribir. Si el siguiente acorde tiene que ser un La mayor, no lo voy a escribir acá, ¿no es cierto? Respetando la textura sería así. Bueno, no. Se nota, ¿no? La desprolijidad. Respeto la conducción de voces, como si el sol fuera una voz, el si otra voz y el mi otra voz. Entonces me va a quedar así. Y lo mismo con el sol, y lo mismo con el do y con el mi menor. Siempre manteniéndome en esa franja del espacio registral. Vamos a dejar todos los acordes en estado fundamental. Y escuchamos. A esto habría que agregarle una guitarra. Vamos a seguir con la guitarra. Yo podría hacer lo siguiente. Copiar todo esto, pegarlo, y estaría haciendo algo que se llama duplicación. Algo muy común en la música orquestal, por ejemplo. Muy interesante cómo suena, pero bueno, mi idea en este arreglo era incorporar una perspectiva un poco más contrapuntística. ¿A qué me refiero con contrapuntística? Bueno, en principio a contrastar rítmicamente estas corcheas con una conducta rítmico-figurativa, o que la guitarra tenga un patrón rítmico diferenciado. Si acá tengo corcheas con continuidad y son figuras más bien cortas, puedo pensar en la guitarra como un instrumento que haga figuras más largas y no tan continuadas. Ejemplo, yo acá pongo un arpegio de un mi menor con una blanca y acá una suerte de prolongación de este mismo acorde. O sea, son los mismos factores del acorde, incluso el guitarrista ni siquiera tiene que cambiar la mano porque queda el acorde marcado. Y sonaría de esta manera. Podríamos hacer el copy-paste, en este caso, copy-paste, seleccionamos todo, apretamos la R, de modo que nos queda la estructura de silencios, y rellenamos con los acordes correspondientes. Una leve variación rítmica. De modo que vemos cómo los instrumentos se complementan y se ordenan también jerárquicamente a la escucha. Me parece bastante claro que el piano es el instrumento que viene más a percibirse como una figura, y la guitarra lo que hace es como ponderar, ¿no es cierto?, los primeros tiempos de cada compás. ¿Qué va a ser el bajo? Y bueno, me está sonando como una cosa en la cabeza. Pum, 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 pum. Siempre me parece importante que el bajo tenga algún tipo de articulación. En general le relegamos una tarea ahí en el fondo y en realidad puede funcionar de una manera muy estructural en la textura en general y en la forma también.
Y finalmente la batería, unos hi-hats así esporádicos, porque es como que está tan densa, ¿no? La música esta que es como que si le pongo una super batería me da como, no, pará. Ay, qué depresión. Bueno, me estoy dando cuenta en este momento que el espacio registral que está ocupando la mano derecha del piano es muy parecido al que está ocupando la guitarra, ¿no es cierto? Si nosotros ya desde el arreglo y desde la composición podemos prever ese tipo de cuestiones, ¿no? Que después en la mezcla van a producir enmascaramiento y toda una cantidad de superposición de un rango de frecuencias, bueno, le vamos a estar haciendo también un favor a las personas que tengan que mezclar nuestra música, ¿no es cierto? Entonces uno de los recursos más simples de pensar es octavar. Voy a octavar esto para dejarle este espacio de sonido a la guitarra. Herramientas, transponer, una octava. Entonces ahí la guitarra está sonando en un lugar y el piano en otro. Está más aireada la forma. La forma no, el arreglo. La disposición de los instrumentos en el espacio registral. No me consta que ningún libro use esa expresión, espacio registral, pero bueno, a mí me quedó de la universidad, la decía un profesor. Así que me libero de culpa y cargo. Bueno, acá tenemos los primeros 4 compases y acá de nuevo la repetición de esos 4 compases. Vamos a articularlos no con la batería, que sería como lo más obvio, lo más convencional, sino con algún gesto en el último compás de lo que podríamos denominar la primera estructura de acordes. Y vamos a hacer una duplicación piano-bajo, mano izquierda de piano y bajo, que muchas veces se suelen escribir duplicados. Sol, la, si, re, mi. Este también. El bajo pongámosle staccato, a ver qué onda. Y escuchemos de qué manera se produce esa articulación. Una articulación más densa, más oculta, pero bueno, con cualquier instrumento podemos articular, ¿no es cierto? Y finalmente, algo que puede enfatizar la articulación es el cambio de textura de una sección a la otra. En este caso no serían secciones, serían estos bloques de 4 acordes, pero si yo en los primeros acordes tengo esta textura y después tengo esta, o sea, se me ocurrió incrementar la densidad cronométrica de la guitarra y arrancar con un ritmo de batería, que es como que empieza a caminar, también con mayor densidad y con mayor continuidad, bueno, segundo ejemplo del tutorial. Articula y la guitarra ya le da como, y la batería también. Fin. Y al final esta articulación que, bueno, es un poco más bruta, pero la canción me parece que lo permite un poco también, ¿no? Fíjense que el piano no cambió nada y el bajo tampoco cambió nada, ¿no? Entonces con un pequeño cambio ya tenemos una variación interesante de la textura y de la instrumentación, ¿no? Una cosa que no dije es que la batería acá de alguna u otra manera está acompañando ese gesto
del bajo y el piano a mano izquierda, ¿no? Sobre todo porque tenemos ahí, ¿no es cierto? Bombo, 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 bombo. Pum, tum, pum, tum, pum, tum, pum, pum, pum. Así que bueno, hasta ahí el tutorial. Podríamos concluir que para hacer un arreglo instrumental, lo primero que tenemos que saber es por lo menos lo mínimo de la técnica instrumental de cada instrumento para el que vamos a escribir, los tipos de textura y las formas más idiomáticas en los que cada uno de esos instrumentos suelen tocar, para después hacerlos vincularse o desvincularse entre sí. Principalmente a través de los patrones rítmicos, de las formas de agrupamiento o de continuidad que pueden generar cada una de las partes, cuál suena más al frente, cuál suena más al fondo, cuándo se juntan, ¿no es cierto?, cuándo se duplican, si estoy acumulando todos los instrumentos en una misma zona del registro, si los estoy desplegando, si los estoy poniendo de manera muy exagerada, ¿no? Uno muy agudo y otro muy grave. Y luego articular esas disposiciones verticales y texturales con otras distintas. Con esos conceptos ya tenemos muchísimo para trabajar y para experimentar y para probar, para ir educando a nuestro oído. Así que bueno, como siempre, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Comenten si tienen alguna duda y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao! Bueno, perdón, nos faltó escuchar entero el último ejemplo, que, dicho sea de paso, no tiene intro. Pero bueno, le pueden hacer una ustedes. Lento, baja densidad cronométrica, articula, parte de la articulación, arranca, cambia guitarra, batería, y llega al fin. Fin. Ese final me da como que quedaría bien un ralentando.